Iglesia, buenas tardes. Dios les bendice en este miércoles 18 de agosto de este año 2021. Gracias a Dios que nos tiene con bien. Vamos a continuar, hermanos, en este día estudiando lo que es Cristología. Y bueno, la semana pasada comenzamos con los nombres de Jesús. Vimos ya algunos de ellos, todos muy interesantes. Y ahora vamos a continuar, nos faltan ver algunos nombres de nuestro Señor Jesucristo que la misma Biblia, la misma palabra de nuestro Dios le concede. Así que hermano, le doy la bienvenida a esta reunión que hacemos a través del canal de YouTube de la Iglesia Dios con nosotros. Dios les bendiga grandemente, me da mucho gusto saludarles a toda la iglesia en Ciudad Mante de Dios con nosotros, de Quintero, y a ustedes hermanos que aunque no son parte oficial, parte activa de nuestra iglesia y tal vez no estén en Ciudad Mante tampoco, pero que siguen este canal con el único propósito que es el mismo que el que nosotros tenemos, que es el adorar a Dios y escuchar, practicar la palabra de Dios enseñada de manera recta, enseñada de manera bíblica, doctrinal, teológica, conforme la misma palabra de Dios nos lo concede entender. Así que hermanos, sean bienvenidos, nos da mucho gusto tenerles con nosotros. Somos una iglesia de oración, de hecho, hace unos minutos acaba de terminar nuestro círculo de oración que nuestra hermana Piedad dirige. Y bueno, hermanos, estamos pidiendo mucho por los enfermos. Estamos pidiendo por nuestro hermano Gary, por nuestra hermana Melba. Hoy nuestro hermano Gary a través de WhatsApp me decía, bueno, anoche ya pude dormir. Y le digo, esa es una gran bendición. Quienes hemos pasado por esto del COVID, sabemos, hermanos, que mucho no dormimos durante muchos días. Pero nuestro hermano Gary poco a poco con la bendición de Dios está mejorando. Nuestra hermana Melba también. Sigamos pidiendo por ellos, hermanos. Sigamos orando por nuestra hermana Rosita, que ya le quitaron el yeso, me platicaba el domingo. Y bueno, ya puede caminar un poquito más. Que Dios le siga bendiciendo y prosperando en su recuperación. Seguimos orando por la suegra de nuestra hermana Perla Maldonado para la recuperación que ella necesita. Después de la operación por nuestra hermana, por la señora Lucero, también estamos orando. Yo les pedí que oraran por el señor Avilés. El señor Avilés es un amigo de la familia. Él está bastante delicado, tanto por COVID como por otras cuestiones. Y les pido que me ayuden a orar por unos hermanos en la fe allá en Costa Rica. Ella es Margarita y su esposo Juan. También es por COVID, hermanos. Estemos orando pidiéndole a Dios que en su misericordia los toque con su bálsamo de sanidad y ellos sean completamente libres de esta enfermedad. Y oramos por toda la iglesia, hermanos. Oramos por los que están de viaje, oramos por los que ya entraron a trabajar, los maestros. Dios les bendiga, hermanos. Les ayude mucho en toda esta temática que ahorita se maneja dentro de la SEP. Y, hermanos, oremos unos por otros. Así que seamos todos bienvenidos a esta reunión de la Iglesia Dios con nosotros, a este estudio bíblico. Y hermanos, pues vamos a orar. El día de hoy no vamos a tener una lección bíblica así específica porque son muchos textos los que vamos a tener. Pero hermanos, vamos a tener de entrada el pasaje de Juan, capítulo 8, versículos del 12 al 18. Juan capítulo 8, versículos 12 al 18. Y este es el mismo pasaje que estuvimos leyendo a lo largo de las reuniones de oración. ¿Ya está usted listo, hermano? Yo le invito a que comparta su Biblia con quien hoy lo esté acompañando, su familia, tal vez alguna amistad, tal vez algún vecino. Comparta su Biblia, sea física o sea digital. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 12 al 18. Les había dicho que no íbamos a tener una lectura específica. La verdad no me gusta, siento como que sí, como que algo falta. Y hermanos, bueno, vamos a tener este pasaje. Acompáñenme a leerla. Dice así la palabra de nuestro Dios. Lectura de manera alternada, le voy a explicar el por qué. El día de hoy traje conmigo la Biblia Pechita. La Biblia Pechita, hermanos, es la Biblia que
que está traducida directamente del arameo que se hablaba en los tiempos de Jesús. Entonces es una Biblia sumamente fidedigna, una Biblia que nos arroja mucha luz en cuestión de algunos pasajes. Es una Biblia que me gusta estudiarla cuando estoy preparando los temas, los mensajes. Y el día de hoy decidí tomar esta versión de la Biblia Pechita, para leer los textos que hoy vamos a manejar. Así que lectura de manera alternada, empiezo con el versículo 12 y dice así: Nuevamente Jesús les habló y dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que encontrará para sí la luz de la vida. Le dijeron los fariseos: Tú testificas respecto a ti mismo, tu testimonio no es válido. Contestó Jesús y les dijo: Aunque yo testifico respecto a mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes ignoran de dónde he venido y a dónde voy. Ustedes juzgan conforme a la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si juzgo, mi juicio es válido, pues no soy yo solo, sino yo y mi Padre que me ha enviado. Está escrito en la ley de ustedes que el testimonio de dos hombres es válido. Juntos, yo soy el que testifico respecto a mí mismo, y mi Padre que me ha enviado testifica acerca de mí. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, muchas gracias te damos, Señor, por la gran bendición que nos das de reunirnos en tu nombre con el único propósito de darte a ti gloria y alabanza, Señor, y aprender más de tu palabra eterna y santa. Te pedimos nos bendigas a través de ella, bendigas nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, y nos permitas cada día conocerte más y ser más y más conforme a ti. En Jesucristo. Amén. Antes de que se me olvide, hermanos, sigamos orando por Haití, sigamos orando, hermanos, por Afganistán también. Son dos naciones muy necesitadas de oración. Oremos mucho por ellos. Bien, comenzamos, hermanos, los nombres de Jesús. Otro nombre que a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que habla desde su personalidad, que habla de su propósito, de su venida, de su vida misma, hermanos, es la luz del mundo. Jesucristo, el Señor, dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, que acabamos de leer: Yo soy la luz del mundo. Él mismo habla de él, hermanos, y dice que él vino a este mundo entenebrecido, es decir, un mundo completamente en tinieblas, hermanos. A causa del pecado son estas tinieblas, y derramó la luz de su vida. Por eso él dice: yo soy la luz del mundo. Disculpen, hermano. No solamente él vino a traer la luz a través de su vida, él trajo la luz a través de sus actos, hermanos, y a través de sus palabras. Si hablamos en aspecto físico, él vino, hermanos, cuando había muchos ciegos, hablando físicamente, y él curó a esos ciegos. Curó a otros ciegos espirituales, hermanos. ¿En qué sentido? A través de su verdad, a través de su palabra, hermanos, que es verdad. Por lo tanto, hermanos, él ha abierto los ojos de todos aquellos que confían en él para permanecer en la luz. Él es la luz del mundo. Él es nuestra luz. Por eso cuando oramos, cuando hablamos de Jesús, podemos decirle: tú que eres la luz del mundo, ilumina nuestra vida, ilumina la mente de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mi familiar. Ilumina mi mente, Señor. En medio de esta situación, en medio de esta incertidumbre, disipa las tinieblas y trae luz a mi vida y a mi corazón. Jesús es la luz del mundo. Otro nombre más para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vayamos al Antiguo Testamento, al pasaje de Isaías capítulo 9, versículo 6, un pasaje sin duda alguna muy conocido por todos nosotros. Isaías capítulo 9,
versículo 6. ¿Ya llegó usted ahí, hermanos? Aquí vamos a encontrar varios nombres de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, lo leemos juntos. Porque un niño nos es, dice, nacido, un hijo nos es dado, y la autoridad está sobre su hombro, y su nombre será llamado admirable, consejero, poderoso Dios. La Biblia de los 60 dice Dios fuerte, eterno y príncipe de paz. Y con este último nombre queremos quedarnos, hermanos. Príncipe de paz. Jesús vino no a traer una paz, hermanos, en una manera de que hubiera ausencia de conflictos bélicos. No, esa paz no es la que habla Jesús. No estamos hablando que quienes se peleaban, la suegra con la nuera, la mamá con los hijos, y no estamos hablando de esa paz. La paz que Jesús vino, el príncipe de paz, que nos vino a traer, hermanos, es la paz de Dios, la paz entre el hombre y Dios, hermanos, que estaba separado a causa del pecado de la humanidad. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado, empezó una separación abismal entre Dios y el hombre. Y lo que inició y aumentó esa separación fue el pecado. Tan grande el pecado que un día Dios desciende y va a la ciudad de Sodoma, a la ciudad de Gomorra, y la destruye por completo. Solamente es salvado Job. Solamente es salvado Lot y su familia, hermanos. Su mujer llega a voltear hacia atrás y, dice la Biblia, se convierte en estatua de sal. Así era, hermanos, las tinieblas, así era la enemistad entre el hombre y Dios. Pero cuando Cristo viene, hermanos, el príncipe de la paz, Él viene y establece con su vida, su muerte y su resurrección la paz entre el hombre y Dios, porque ya había quien había pagado por el pecado, ya había existido un cordero sin mancha que quitaría el pecado del mundo y reconcilia al hombre con Dios. Él murió, hermanos, para reconciliarnos con Dios, perdonando nuestros pecados. Así que usted puede referirse a Jesús como el príncipe de paz. Otro nombre, hermanos, que a la Biblia da al Señor Jesucristo, hermanos, es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Acompáñenme a buscar algunos pasajes. Primero vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículo 35. Ahorita vamos a buscar otros pasajes, pero acompáñenme a buscar este pasaje primero. Lucas 1, 35. Y después de eso, permítame un momento. Y después de eso estaremos buscando, hermanos, Juan 1:49. Juan 1:49. Pero por lo pronto, Lucas 1:35. ¿Ya está usted ahí? Muy bien. Lucas 1:35 dice así. Y le contestó el ángel diciendo, el Espíritu Santo vendrá, y el poder del Altísimo reposará sobre ti. Por eso, santo es el que nacerá de ti, y será llamado Hijo de Dios. Y será llamado Hijo de Dios. Es otro nombre que se le da a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Ahí mismo vayamos a Juan 1:49, el pasaje de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 49. ¿Sí? ¿Ya llegó usted ahí, hermano? Dice, Natanael contestó y le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces encontramos, hermanos, que a Jesús también se le llama Hijo de Dios. Una, así fue anunciado por los ángeles, le llamarás Hijo de Dios. Y dos, los hombres, cuando Jesús estaba llamando a sus discípulos, Natanael, dice la Biblia, le dijo, tú eres el Hijo de Dios. No solamente los ángeles, hermanos, dieron a conocer este nombre directo que se le daría al Señor Jesucristo, sino por la revelación del Espíritu Santo a aquellos varones que Jesús estaría llamando como sus discípulos, también ellos le llamaban el Hijo de Dios. Así que, hermanos, encontramos, por lo tanto, que este título del Hijo de Dios, escuche bien, es usado 42 veces en el Nuevo Testamento, lo que afirma la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 42 veces en todo el Nuevo Testamento Jesús es llamado Hijo de Dios. Así que puede, hermano, usted al referirse a Jesús llamarlo como Hijo de Dios. Muy bien. Otro aspecto que también es importante entender cuando hablamos de Jesús como Hijo de Dios, estamos hablando de su naturaleza divina. También es importante no descartar, no menospreciar la naturaleza humana de Jesús. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana de Jesús, queridos hermanos, es lo que permite que Él pague por cada pecado que usted y yo hemos cometido. Por eso dice la Biblia que cuando Él muere, para estar convencido de que estaba muerto, le atraviesan su parte derecha, sus riñones, con una lanza, hermanos, y llega hasta el pulmón. Y es cuando sale agua y sangre, confirmando aún científicamente, biológicamente, que Jesús era también 100% humano. Entonces, otro de los nombres que se le da a Jesús, además de ser el Hijo de Dios, también se le conoce como el Hijo del Hombre. Vayamos a Juan 5:27. Ya estamos por la última cita en este pasaje de Juan. Solamente vayamos unas hojas adelante en el mismo capítulo y leamos Juan 5:27. ¿Ya está usted allí, hermano? Juan 5:27. Dice así, y le concedió autoridad para también ejecutar juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Le dio autoridad para llevar a cabo, dice, juicio por cuanto también es el Hijo, dice, del Hombre. Así que, hermanos, encontramos que otro nombre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el Hijo, hermanos, del Hombre. Este fue usado, hermanos, en contraste, como se lo decía hace un momento, del Hijo de Dios, también como Hijo de Hombre. Esta frase, este término que se acuña para el Señor Jesucristo es, hermanos, confirmando, afirmando la deidad, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la cual coexiste junto con su divinidad. Era Dios y era hombre al mismo tiempo mientras caminaba por este mundo. De alguna manera, hermanos, Jesús no es que rechazara o que perdiera su deidad o su divinidad cuando estaba en la cruz del Calvario, no. Simplemente Jesús decide no usar
su deidad sin abandonarla para poder cumplir con todos los requisitos que eran necesarios para el perdón de nuestros pecados. Así que al Señor Jesucristo le conocemos también como el Hijo del Hombre. Vayamos a Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis capítulo 19, versículos 12 y 13. Apocalipsis capítulo 19, el último libro de la Biblia, hermanos. Acompáñenme allá. Apocalipsis capítulo 19. Si usted tiene Biblia digital, seguramente ya nos ganó. Pero, hermanos, ya estamos llegando. Apocalipsis capítulo 19, versículos 12 y siguiente. ¿Ya está usted ahí, querido hermano? Apocalipsis 19, 12 y siguiente. Leemos junto la palabra de nuestro Dios. Permítanme estar agachando la mirada, tengo la Biblia aquí abajo. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y tenía muchas diademas en su cabeza. Él tenía nombres escritos y un nombre escrito que ninguno conoce excepto él. Estaba vestido con una vestidura rociada con sangre y su nombre era llamado el Verbo de Dios. Y su nombre era llamado, dice, el Verbo de Dios. Otro nombre, hermanos, para nuestro Señor y Salvador Jesucristo es este, el Verbo de Dios. La palabra de Dios. Por eso, hermanos, decimos, somos una iglesia trinitaria. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres iguales en deidad, en poder, en naturaleza, son exactamente iguales. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A Jesús se le llama el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, igual en importancia que el Espíritu Santo, igual en importancia que el Padre Celestial. Eso queda muy claro. Ninguno es más, ninguno es menos. Dios es Dios. Es, hermanos, la Trinidad perfecta. Así que, dice, estaba vestido con una vestidura rociada con sangre, y su nombre era llamado el Verbo de Dios. Así que, hermanos, encontramos otro nombre más para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Verbo de Dios. Y vayamos ahora a la primera carta del apóstol Juan. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1, hermanos. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1. Ahora sí, hermanos, échese para atrás, donde está en Apocalipsis, después de inmediatamente yendo hacia atrás de Apocalipsis, se va a encontrar, hermanos, con el libro de Judas, después la tercera epístola de Juan, después la segunda epístola de Juan, y después encontramos la primera epístola del apóstol Juan. Juan, hermanos, capítulo 1, versículo 1. Juan 1, 1, hermanos. ¿Ya está ahí? Juan 1, 1. Es la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1. Ok, vamos a leerla juntos. Dice, a ustedes les hemos anunciado aquel que era desde el principio, aquel que hemos escuchado y hemos visto con nuestros ojos y hemos contemplado y tocado con nuestras manos. Aquel que es, dice, el Verbo de vida. Tenemos que recordar, hermanos, que este Juan, quien escribe esta epístola, déjenme acomodarme tantito aquí. Este Juan que escribe esta epístola
Es el mismo Juan que escribe, hermanos, el Evangelio según San Juan. Por eso, hermanos, es que vamos a encontrar una gran similitud en lo que acabamos de leer con lo que el Evangelio de Juan comienza diciendo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice, y todo lo que existe fue hecho por él, por el Verbo de Dios. Y aquí Juan, en la primera epístola, capítulo 1, versículo 1, al final dice, y aquel que es el Verbo de vida. Aquí Juan, hermano, no solamente hace referencia a lo que ya había escrito en el Evangelio. Sin duda alguna, lo sabemos, que el Señor Jesucristo fundó, hermanos, el mundo y todo lo que en él existe. Y dice, y todas las cosas existen y subsisten hasta el día de hoy por el Señor Jesús. Toda la gloria es para él. Así que, hermanos, el apóstol Juan va más allá todavía de esto. El apóstol Juan nos enseña, hermanos, que él es el verbo de vida. Es decir, él es el que puede, hermanos, darnos vida. El cristiano, hermanos, cuando es tocado por Jesús a través del Espíritu Santo, pasa de muerte a vida. Y es cuando hablamos que el cristiano está en su primer amor. Ama a Jesús, lo busca, lo alaba, lo exalta, lee su palabra, está en oración, asiste al templo, etcétera, etcétera. Pero esta vida que Jesús nos da, Él quiere seguirnosla brindando todos los días, hermanos, para que sigamos viviendo así. Permítanme hacer una comparación. En estos días se nos acabó lo que es el complejo B en la compañía. Y bueno, mi esposa es una persona que toma constantemente complejo B, con sus debidas restricciones, sus medidas, todo lo que usted sabe muy bien que debe ser. Pero me dice, oye, ando media flojonada, necesito mi vitamina. Digo, sabes que no hay, pero algo te llevo. Y ya cuando llegué a la casa, le dije, mira, el complejo B no nos ha llegado, pero te traje ginseng. Y me dice, ¿ginseng? Digo, sí. Dice, pero yo eso nunca lo he tomado y no lo conozco. Y bueno, tenemos una presentación de ginseng que es una ampolletita así. Viene con un popotito, cada ampolletita viene con su popotito. Se le mete el popote y uno absorbe este concentrado de ginseng. Y se empezó a sentir muy bien mi esposa. Me dice, oye, esto es muy bueno, es maravilloso. Deme más cajas. Y la verdad es que, bueno, ya le llevé más cajas a mi esposa a la casa y se notó la diferencia. Yo le decía, oye, te ves más viva, te ves más activa. Y dice, no, me siento muy bien. Nosotros cuando venimos a Jesús, el Señor Jesús nos inyecta nueva vida. Nos sentimos muy bien. Pero si dejamos de alimentarnos de Él, queridos hermanos, empezamos a decaer espiritualmente. La gran bendición es que no hay nada igual al Señor Jesús. No hay nada que podamos decir, hago esto, hago aquello y me voy a sentir igual de bendecido, igual de vivo, igual de fuerte espiritualmente. No lo hay. Solamente el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, el verbo de vida está para nosotros dispuesto y disponible para seguirnos dando su vida que ofreció en la cruz del Calvario para que nosotros la gocemos hoy y todo el tiempo. Así que, hermanos, hoy hemos aprendido otros nombres del Señor Jesús, el verbo de vida, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, hermanos. También aprendimos que Él es el príncipe de la paz y la luz del mundo. Espero, hermanos, que conforme vamos conociendo al Señor Jesucristo, nos enamoremos más y más de Él, le amemos más, le busquemos más y profundicemos más en Él. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos conectamos, mejor dicho, nos vemos físicamente, si Dios nos lo permite, el próximo domingo desde las 10 de la mañana. Oremos. Señor Jesucristo,
Salvador y Señor nuestro. Gracias por este tiempo hermoso que nos das de compartir tu palabra santa. Permite, Señor, que sea de gran bendición este tiempo, buen Dios. Y, Señor eterno, permite, Padre Celestial, que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido y día a día conocerte más, amarte más y entregarnos más a ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice tu iglesia, Dios. Oramos por los enfermos, Señor, en el nombre de Jesús, para que en tu misericordia y bondad infinita le concedas tú la salud que ellos necesita, un buen Señor. Y sigue bendiciendo a toda tu iglesia de Dios con nosotros, el Mante, el Quintero, Señor, y a todos los que son tu pueblo, tus hijos, Señor, a quienes escuchan también este mensaje, Señor, aún fuera de Ciudad Mante. En el nombre todopoderoso y bendito de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, con su familia y con todo el pueblo de nuestro Dios, ahora y siempre. Amén. Hasta el domingo, hermanos. Bendiciones.